Ok, damos la bienvenida a las redes sociales y estamos en esta conferencia y transmitiendo en vivo desde Acapulco. Estamos en el libro de Deuteronomio capítulo 8 y con el título de esta conferencia que si entendemos la introducción te vas a quedar con toda la prédica. ¿De dónde te sacó Dios? Con signo de preguntas. ¿De dónde te sacó Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 8. Esto está muy bueno, Créanme que me costó algunas semanas estarlo preparando este tema. Un científico alemán llamado Hernán Ebbinghaus, en el año 1885, escribió un libro de cómo tener una buena memoria. Después de muchos estudios, de trabajar con muchas personas y analizar los rasgos de las memorias de estas personas, que había escogió personas que tuvieran 100% de sus usos, de sus facultades y capacidades sanas, con buena alimentación, con personas ejercitadas, sin preocupaciones en demasía, y él comprobó que un aprendizaje sin repasar en un día, fíjate nada más, en un día, al día siguiente, o sea, pasado un día, vas a olvidar el 50%. En 2 días olvidarás el 70%. En 8 días solamente vas a recordar el 3%. Y estamos hablando de personas, ¿verdad?, que no tienen muchas preocupaciones, sin enfermedades, sin angustias. Ebbinghaus concluyó que solo había un método para mantener el 100% del aprendizaje. Y el secreto es vincularlo. Él dijo que tenía que hacerse 2 cosas. Cuando se aprendiera algo tenía que vincularse a una experiencia. Y el método tendría que ser la repetición. Y tal y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Deuteronomio 6:6, estas palabras que os he hablado estarán en vuestros corazones y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Deuteronomio 6:6. En Deuteronomio 8:11, Deuteronomio significa la repetición de la ley, o sea, recuerda lo que ya te dije. Deuteronomio, eso es lo que significa recordar lo que ya te dijo, y Dios vuelve otra vez a recordarnos lo que ya nos había dicho. A lo mejor tú digas, bueno, pues esta prédica yo ya me la eché. Bueno, pues es para ti, porque Dios quiere recordarte algo que ya sabías y te lo quiere refrescar. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, Dios quiere que no te olvides, que no te olvides y que no te olvides de donde Jehová tu Dios te sacó. Aquí esta escritura fue en el año 1451 aproximadamente. El pueblo de Dios estaba todavía en el desierto, no habrían cruzado el Jordán, habían salido de Egipto y estaban en el desierto, estaban en un punto intermedio, no habían tenido las promesas y aunque ya habían salido del pecado. Egipto representa el pecado. Entonces Dios quiso que ellos recordaran, que no se les olvidara, como a ti y como a mí, que Dios nos sacó del pecado. Dios es el que diseñó el cerebro.
Él es el que sabe cómo programarlo y Dios sabe cómo funciona tu cerebro y tu mente. Y Dios le dijo a Moisés, no te olvides de dónde te saqué, no te olvides. La palabra olvidar en el hebreo es la palabra shakan, S-H-A-K-K-J, shakan, y significa extraviarte. Fíjate qué interesante este significado de esta palabra. Significa extraviarte o perderte para olvidarte. O sea, estas personas, dice Dios, no suceda que te extravíes y te pierdas y te olvides de mí o dejes de caminar conmigo. Esto es algo muy peligroso para muchas personas, para cristianos que piensan que caminan con Dios y se han olvidado de Dios. Y aunque ellos han salido del pecado, pero estas personas pueden apartarse de Dios porque han olvidado de dónde lo sacó. O sea que alguien podría decir, oye, ¿entonces yo me puedo olvidar de Dios? Sí, y con mucha facilidad. Con muchísima facilidad te puedes olvidar de Dios, de dónde te sacó Dios. Pero estoy muy agradecido, podrías decir. Alguien podría decir, ay Señor, gracias, ¿de dónde me sacaste? Pero el verdadero corazón solamente lo conoce Dios, solamente si tú le agradeces con la idea de demostrarle. O sea, dicho mexicano, de lengua me como un taco. O sea, de lengua todo puede decir, Señor, estoy agradecido. Pero si el que dice que está agradecido no le da muestra a Dios de que está agradecido de dónde lo sacó Dios, el tal es mentira. Tenemos pues que nosotros dar un cambio físico y un cambio espiritual para que nosotros realmente reconozcamos delante de Dios, que es el que prueba los corazones, y Dios vea de dónde te sacó. Si tú dices, Dios me sacó del cigarro, de etcétera, de lo que tú me digas, y tú no tienes un cambio físico y que tú tienes una conciencia de dónde te sacó Dios, es mentira que estás agradeciéndole a Dios. En el versículo 15, aquí en nuestro mismo texto, dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso y lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. O sea, había serpientes venenosas. Y yo no sé cuántos de ustedes han sido mordidos por una serpiente. A lo mejor sí o no, a lo mejor a ti nada más te ha picado un alacrán. La serpiente significa, fíjate, la serpiente además de significarse Satanás, también significa sufrimiento, dolor, pruebas o pecado. Todo eso significa una serpiente. Así es que todos los que estamos aquí seguramente hemos sido infectados alguna vez de nuestras vidas por esa serpiente. La boa, la culebra, boa, la coralillo, la mamba o la cascabel tienen una toxina, su veneno es una toxina que se llama neurotoxina y que al contacto con la piel mata las células inmediatamente. Empiezan a morir las células en una forma rapidísima, inmediato. Y si la mordida de la serpiente o de la culebra empieza a caminar y a fluir por el torrente sanguíneo, esa persona tiene altas probabilidades de morir. Entonces, el primer síntoma de esas personas es el dolor, igual que en las áreas espirituales. El dolor, parálisis muscular, visión borrosa y pensamientos atrofiados. Es el síntoma también de una persona que está espiritualmente dañada por el pecado. En el versículo 16 dice que te sustentó, estamos en Deuteronomio 8:16,
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. El desierto representa un lugar seco, un lugar de mucho frío en la noche, pero también de mucho calor en el día. O sea, es un lugar donde se sufre, donde no tienes todo lo que quieras porque estás siendo probado. Muchos de ustedes están viviendo en un desierto. Muchos están en un desierto donde no hay mucha agua, pero donde también sabes que Dios se está sosteniendo. El maná representa el sustento del Señor o el alimento del Señor, donde no hay variedades. El pueblo de Dios no podía escoger otro maná. Simplemente había una forma de alimento, no había una manzana, no había una naranja, simplemente maná. Simplemente el maná era como un pan, dice la Biblia que le describía que es como un pan que caía del cielo y quedaba en el piso, y ellos lo agarraban y lo comían, y ese era todo su alimento, y no podían guardarlo para otro día, porque si ellos decían, pues mira, voy a recoger y lo voy a guardar, y en ese momento se agusanaba y no servía. Tenían que hacer la recolección día con día. Esto representa el alimento de la palabra del Señor. Entonces, vamos a Números capítulo 20. Yo pregunto aquí, en medio de las pruebas que tú has tenido, ¿te ha despreciado un familiar que tú amas? Quizá te ha despreciado tu papá, un tío, una mamá, un hermano. Ok, estas pruebas las tenemos que sufrir alguna vez en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Dios en el desierto sufrió este rechazo. Edom, este rey Edom que vamos a leer, eran primos en segundo, tercer grado con el pueblo de Israel. Y ellos, acuérdense que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Ellos, el pueblo de Israel, eran descendientes de Jacob, y estos Edom, del reino de Edom o edomitas, eran descendientes de Esaú. O sea, eran primos. Ellos buscaron ahí y llevaban 38 años de vagar en el desierto, muy cansados, muy necesitados, y llegaron a pedir que si les podía pasar por su tierra. Vamos a leer en Números 20, 14. Quizá a ti te ha pasado lo mismo. A mí sí. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano. Fíjate, le dice tu hermano, ni si dice tu primo, no, tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Versículo 15. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Versículo 16. Clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí que estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras, te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Y fíjense que les contesta el primo. Edom les respondió: no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. O sea, ¿verdad? Ellos fueron afligidos, imagínate el cuadro, ¿verdad? Necesitados, con hambre, sedientos, una multitud, y tan solo pidieron el paso. Dijo: no les vamos a pisar las labranzas, no les vamos a pedir de comer, no vamos a beber de sus pozos agua, no les vamos a causar ningún problema, solamente denos el paso. Y les dijeron: no te conozco, no quiero ayudarte,
no quiero prestarte ese dinero, no quiero que ni me dirijas la palabra, estoy avergonzado de ti que te hayas convertido cristiano, ¿qué me importa? Pídele a Dios que te ayude. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por ahí, ¿no es verdad? Ok. Otro caso es el de José el soñador. José el soñador, que está en Génesis del capítulo 37 al capítulo 50 hasta que termina Génesis. Este hombre sufrió, y si estuviera leyendo Deuteronomio y dijérate, no te olvides de dónde te sacó Jehová tu Dios, José podría haber dicho, oye, pero ¿cómo no me he de olvidar? Yo tengo que olvidarme de todo lo que yo sufrí. Si José hubiese pensado que tenía que olvidar de todo su sufrimiento, estaría mal. Porque Dios manda que nosotros no nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Si tú piensas que tienes que olvidar tu sufrimiento, te equivocas. La psicología de hoy día dice, deséchalo, no tienes que recordar todas esas cosas. Sí, Dios dice que no te olvides. Aunque para un cristiano maduro ya no le duele el pasado. Y la mejor forma de que tú trates con tu pasado, que una persona pueda tratar con su pasado, es traerlo al presente. Si a ti te duele algo y dices, no me hables de ese asunto porque me molesta, y de verdad que me hiere, y sí es cierto que te hiere, y te va a seguir hiriendo, y te va a seguir doliendo hasta que tú no lo saques, lo confieses a Dios y le digas, Señor, me duele lo que me hicieron. Me duele lo que hizo aquella persona, te lo entrego, yo nomás sufro por eso, Señor, te lo entrego. Y después que tú te puedas acordar sin dolor de dónde te sacó. Una ocasión yo le predicaba a un familiar, un pariente mío, y le predicaba, pero era durísimo conmigo, durísimo. No digo su nombre por amor a él, pero era muy duro conmigo este pariente, ¿verdad? Al grado de ser, ¿verdad? Pues, ¿qué importa? Y cuando se convierte, yo le prediqué y se convirtió, y lo agarré y le dije, oye, ¿te acuerdas cómo me hacías así asado? Dice, ¿yo? Y digo, sí, acuérdate que tú me hacías así, y no se acordaba. ¿Y sabe qué pasa? Efectivamente, a veces perdemos la memoria de las cosas malas que hemos hecho. Pero dice la Biblia que tú no te olvides de dónde te sacó Dios. Ese es algo espiritualmente sano, que tú te puedas acordar, repito, sin el dolor. José, voy a retomar este punto. José, la burla de sus hermanos, día tras día se burlaban, se reían de él, jaja, que esto, que el otro, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo, le dijeron a su papá que se lo había comido un animal. Después, cuando se fue allá donde lo habían comprado por esclavo, lo compró un egipcio, lo puso a trabajar de sirviente en su casa, lo acusaron falsamente de violación, y después lo metieron a la cárcel. Bueno, este hombre tiene una historia que Dios manda que no se olvide, que no se le olvide. De hecho, en la Biblia tenemos muchos casos de personas que narran sus historias de dónde Dios los sacó. Y yo conozco a muchos cristianos que les da vergüenza hablar de su vida pasada. Otro caso, Abraham. Y tú dices, el padre de la fe. El padre de la fe era un fabricante de ídolos, hacía imágenes de ídolos del tamaño que tú quisieras. Y de la rosa de Guadalupe, del mono que tú quisieras, te lo hacía Abraham. El padre de la fe era un idólatra. De hecho, no era hebreo, no era judío, era
de Siria, por si no lo sabías, porque él venía de Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos está en Siria. Vamos a Hechos 9. Hechos 9. Y él no lo olvidó, él no le daba vergüenza de dónde había salido, él lo recordaba. Otro caso, aquí en Hechos 9, Pablo, el grande león de Dios, el apóstol de apóstoles. Este sí es apóstol de apóstoles, y el apóstol, el último de los apóstoles, Pablo, dijo ser el último. Luego yo no entiendo por qué dicen otros que ellos son apóstoles, si Pablo dijo que él era el último. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, ya él mintió o los que están ahorita están mintiendo. Ahí hay una contradicción. Dice aquí Hechos 9:1, Saulo, antes de ser cristiano, dice, respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres en este camino, los trajera presos a Jerusalén. Y no nada más los apresaba, los mataba. Era un asesino. Era asesino. Y este es un testimonio que está diciendo él. Él da 3 veces su testimonio en el libro de Hechos, y no le cambia muy poquito, le agrega un poquito más, pero siempre dijo él que él era asesino. Nunca dijo que no era asesino. Él no escondió esa parte oscura de su vida, él la sacó y no le avergonzaba de quién era. A veces nosotros tenemos unos pasados tan horrorosos que lo que nosotros hacemos es guardarlos y que nadie se entere. Pero al pensar que nadie se debe de enterar, y está bien porque tienes un testimonio quizá muy feo y no quieres compartirlo con nadie, pero muchas veces al pensar tú de esa manera, lo único que estás haciendo es que tú piensas que estás correcto delante de Dios, pero todos vemos que tienes una cara triste. Y aunque seas muy activo en las cosas de Dios y vayas y vengas, pero tú tienes un asunto sin resolver delante de Dios. Y para que se te quite esa tristeza, esa carga, lo que tú estás trayendo, tienes que sacárselo y entregárselo a Dios. La mujer samaritana. La mujer samaritana me viene a la memoria. La mujer samaritana fue confrontada por nuestro Señor Jesucristo en el pozo de agua. Él le pidió, dame de beber. Dice, tú siendo judío, dice, me pides a mí, a los samaritanos, que te demos agua. Y él le dice, sí, tú has tenido 5 maridos, y con el que vives actualmente no es tu marido, es tu amante. O sea, tenía un récord de 6 hombres en su corta vida. 6. Esta mujer coleccionaba maridos, era coleccionista. Y a lo mejor otros de los que están aquí coleccionaron mujeres. Pregunta, ¿de dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Estás listo para contestar? No quiero que me contestes audiblemente. Si Dios te dijera en este momento, quizá por un sueño, por una revelación, por una visión, y te dijera, hijo, hija, ¿de dónde te saqué? ¿Tú le podrías decir de dónde te sacó? ¿Podrías decirle realmente de dónde te sacó? Porque decir borracho, parrandero y jugador es bien fácil. Pastor, yo también fui borracho, parrandero y jugador. Sí, pero de lo que a veces avergüenza, ¿serías capaz de decirlo? Y no tienes que publicarlo, sino realmente que tú estés, que Dios sepa que tú lo has entregado. A lo mejor saliste de las drogas, del alcohol, del cigarro, ¿verdad? O quizá una doble vida moral, o fuiste lesbiana, o fuiste homosexual, o homicida, o ladrón, o violador. ¿Podrías decirlo esto?
podrías entregárselo en este momento a Dios, decirle: Señor, a mí no me avergüenza mi pasado porque tú ya me lo limpiaste y yo fui todo esto, Dios. Y cuando tú le dices a Dios de dónde te sacó, Dios, no se me olvida, no me olvido, Señor, que yo era de los que comía en el basurero, que quedaba tirado en la banqueta, que venía un hombre, otro hombre, una mujer, otra mujer, y robaba, y era engañador, y era homicida. Y cuando tú le dices y le confiesas a Dios todo lo que tú eras, en ese momento suceden dos cosas maravillosas. Una, te sanas. Y otra, queda impactado tu corazón para que no vuelvas atrás. Si yo ya me olvidé, ya soy una nueva criatura, lo declara la Escritura, yo ya dice la Biblia, no traer las cosas viejas pasadas a la memoria. Dice, efectivamente, así dice la Biblia, que no traigas las cosas viejas pasadas a la memoria como receta de cocina. O sea, no nos acordemos con lujo de detalle. Acuérdate nada más de lo cochino que éramos nosotros en el pecado. No que digas, ay, es que yo tenía una noviecita así asado. Eso es pecado. Si tú lo recuerdas, es pecado. Pero tú tienes que entregárselo a Dios. Si tú no le entregas este pensamiento a Dios, seguramente te duele o vas a regresar tarde que temprano. Vuelvo al punto. Dios, que inventó el cerebro y la forma de pensar, Dios quiere que tú y que yo no nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Es un método que Dios usa para que nosotros, repito, no volvamos al pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta de dónde saliste, a ver, déjame explicar un poquito más, me voy un poquito más atrás. Cuando nosotros estábamos en el pecado, hagan de cuenta que estábamos nadando en una alberca. ¡Ay, ay, qué rico! ¡Jaja! ¿Qué, verdad? Uy, allá el cigarro, las drogas, las mujeres, los hombres, el sexo y el rock and roll. Y viene Jesucristo y se te presenta. Se te presenta como se le presentó a Pedro. Y Pedro estaba totalmente desnudo, como dicen aquí en Acapulco, chirundo. Se le presenta y le hizo así: Señor. Y así, cuando Dios se nos presenta y nos dice: yo te voy a demostrar que tu vida no me agrada. Y lo que hace Dios es que veas tus manos y que tus manos están sucias. Si la luz es la que nos dice, que es la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos dice cómo están nuestras manos. Y cuando nosotros vemos si nuestras manos están sucias, es el momento en que tú te has convertido. Y entonces dices: caray, yo hacía todo eso. Y te dice Dios: más que eso. Yo estaba metido en esa alberca, estabas hasta el copete. Y hacía esto y hacías eso. Y con esta, y con esta, y con aquello, y también. O sea, Dios quiere que te acuerdes de dónde te sacó. Si una persona olvidara, yo ya olvidé, como dijo José, hay que olvidar. ¿Cómo dijo José? Ya olvidé, ¿verdad? Ya olvidé, a mí ya las cosas, ya. Esa persona va a caer tarde que temprano. No puede vivir esa persona sin pensar en él. En un momento va a pensar y va a caer. ¿Por qué? Porque si tú estás recordando de dónde Dios te sacó, el primer instinto que un cristiano en sus uso de sus facultades espirituales es cuando ve el pecado, dice: caray, no, yo salí de ahí, no, a ese lugar no voy, esa página pornográfica no la abro, no, yo sé, yo conozco mi debilidad. Y cuando tú conoces tu debilidad y tú la tienes firmemente en tu mente, no vuelves al pasado. Por eso
Dios manda que no te olvides de dónde Dios te sacó. A lo mejor podrías pensar, ay, ¿cómo? Entonces tengo que acordarme de, sí, todo. Lo tienes que tener presente. Aunque no lo platiques a tus hijos. Y a lo mejor estaría bien que no se los platiques. Si no tienes la convicción, ¿verdad?, de platicarle a tus hijos, como conocemos el testimonio de una pastora que fue homosexual, ella mujer, ¿verdad?, antes de conocer al Señor era homosexual y después fue prostituta, se vendía, y cuando ella se convierte a Cristo, cambió totalmente su vida, se casa, fueron pastores, son pastores actualmente, y ella a tus hijos y a sus nietos les platica quién fue. Y yo un día le pregunté, oye hermana, ¿no te da vergüenza? Dice, no, esto no es de vergüenza. Esto es para enseñarle a mis hijos y para enseñarle a mis nietos qué peligroso es el pecado. Y si tú o yo no tenemos ese valor de decirle a Dios, decirle a tus hijos de dónde y qué peligroso es el pecado, tú estás viviendo en la cuerda floja. Todas las historias en tu vida tienen un propósito. Ay, a ver, hermano, alguien preguntará, pero a ver, yo tengo que recordar el daño que me hizo fulanita de tal, sí. Y tengo que recordar que me violaron, sí. Y tengo que recordar que me robaron mi herencia, también. Y tengo que recordar que cuando me transía mi compadre, sí. Pero yo no quisiera. No lo hagas. Tienes que recordarlo. Es un método que usa Dios para que no regreses atrás. Es la forma que Dios trabaja y la forma que Dios diseñó el cerebro. Y tienes que recordarlo frecuentemente. Y cuando vayas a los pies del Señor, recordarlo. Gracias, Señor, porque me sacaste aquello. Gracias, Dios. Es una terapia que tienes que hacer frecuentemente cuando vayas a los pies del Señor y decirle, gracias, Dios, estoy agradecido. Y eso te va a hacer tener la mente fresca y saber a dónde no tienes que ir y qué es lo que no tienes que hacer. Pero si en el momento tú dices, no, yo ya, ¿verdad? Repito, es el lugar más peligroso de las personas que caen. Siempre una persona que recae, siempre que recae, tú le puedes preguntar a una persona que recae en el pecado y tú le puedes preguntar, oye, ¿y qué no Dios te había sacado de ahí? Sí. ¿Y entonces qué pasó? Dices, bueno, pues me olvidé. Si las borracheras más grandes de tu vida te las pusiste en la playa y con esos amigos, ¿por qué vuelves otra vez con ellos? ¿Por qué? Si tu debilidad era la caguama, ¿por qué tienes otra vez otra en tu mesa? Si tu problema era pedir dinero prestado, ¿por qué vuelves a pedir dinero prestado y estabas en quiebra y Dios te sanó de la quiebra? ¿Por qué? ¿Por qué simpatizas otra vez con la pornografía? ¿O por qué tienes una novia que no es cristiana? Si sabías tú que tú te enredaste con tantas mujeres o con tantos hombres. ¿Por qué? ¿Qué buscas? ¿Qué está pasando en ti para que tú pienses que puedes resistir lo que no vas a poder resistir? Es simplemente que esas personas se olvidaron de donde Dios los sacó. Toda la Biblia, mencioné algunos, pero tú puedes ver todos los reyes y todos los grandes hombres de Dios. Siempre está su vida y Dios nunca esconde su pecado. Tenemos la historia de David, el que tú me digas. Y David fue un borracho, mujeriego y asesino. Y Dios no lo ocultó. Y después se sigue escribiendo de él y él reconoció todo el pecado que él había cometido.
Si alguien dijera, de plano, pastor, ahora sí te volaste la barda, yo tengo que olvidarme de eso que me hicieron. No, es que es algo muy doloroso. Me violaron. O sea, ¿cómo yo no voy a tener que olvidarme de eso? Me violaron. Es algo vergonzoso. Ok, te voy a contestar con una pregunta. ¿Cuántos clavos a la cruz le quitarías? ¿Cuántos? ¿Le quitarías las espinas en la cabeza de Jesús? ¿O quitarías los azotes? En vez de 40 azotes que le dieron a Jesús, como que le hubieras dicho, bueno, Señor, que te hubieran dado unos 35. O Señor, o que menos escupitajos en tu rostro te hubieran hecho, o menos golpes, o menos patadas. ¿Cuántos golpes le quitarás a Jesús? No, Jesús planeó exactamente todo lo que iba a sufrir en la cruz. Él lo planeó. Él sabía todo lo que venía. De hecho, él oró en el huerto Getsemaní antes de ir a la cruz y le dijo, Padre, sé que viene el momento. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo te pido. Haz lo que tú quieras, Dios. Y en ese momento Dios se quedó callado y él sabía que tenía que ir a la cruz. Sabía exactamente todo lo que pasaba. Él estaba consciente de todo lo que, de todo lo que iba a sufrir, y él no renunció a ningún clavo ni a ningún azote. ¿Por qué quieres hacerlo tú? ¿Por qué? Si Jesús no lo hizo, tú no puedes hacerlo. En el versículo 16 de nuestro texto, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. O sea, todo lo que tú sufriste, Dios lo va a cambiar en gozo y en alegría. Todo lo que hayas sufrido y hayas padecido, dice la Biblia, para probarte y para la postre, para el momento que no te imaginas, Dios lo va a traer en una recompensa que no te vas a cansar de decirle gracias, Dios, porque ahora entiendo que lo que tú estabas haciendo yo no lo entendía. Yo no entendía por qué me habían violado, yo no entendía por qué me habían robado mi herencia, yo no entendía por qué me corrieron, yo no entendía por qué mi compadre, yo no entendía por qué mi mamá, yo no entendía por qué mi negocio me iba mal, yo no entendía tantas cosas, pero ahora entiendo, Dios, que todo eso formó mi carácter y que tú tenías cosas mejores para mí. ¿Quieren ver cómo pensó José el soñador después de todos los años que él sufrió? Génesis 45, 3. Ya aquí vemos a José el soñador y lo vemos a él, sus hermanos después de que lo vendieron, se quedaron sin comida. Dios trajo una sequía y solamente había comida y alimento en Egipto. Dios había mandado ya antes a José a Egipto y ellos llegaron y se hincaron delante de José. José estaba pintado como egipcio y tenía sus gorros como egipcio y tenía sus túnicas como egipcio, y se hincaron ahí sus 11 hermanos enfrente de él y decían: danos alimento, danos agua, danos alimento y danos agua. Y ahí, al verlos, él podía haber traído, agarrarlos un garrotazo y darles en la cabeza para que vean lo que yo sufrí. Él podía haberse vengado: a ver, tortúrenme a todos estos, a ver, métanlos al calabozo, métanlos a la cárcel. Yo estuve 2 años en la cárcel y métanlos allá entre las ratas. Podía haber pensado y dictado lo mismo que él sufrió.
lo mismo que yo sufrí, ahora para que sepas lo que es amar a Dios en tierra ajena. Y ve y sufre, ¿verdad? Sufre para que veas lo sinvergüenza, lo que yo sufrí también sufres tú. Y José no pensó eso. Aunque a lo mejor tú estés pensando así, que le vaya mal a aquella persona que te hizo el mal. Pero no lo sabes. Esto es lo importante. Que aquellas personas pensaron que nos estaban haciendo un mal. Pero Dios dice, hay un dicho, no sé si sea mexicano, y dice que palo dado ni Dios lo quita. ¿Sí lo has oído? Cuando tú te conviertes a Cristo, tú entiendes que esos palos que te han dado, Dios te los quita. O sea, todo ese daño que te hayan hecho y que nos hayan hecho, Dios lo transforma en una bendición. Pero cuando se lo entregas. Y si no se lo entregas, no puede transformarlo. Si tú sigues abrazándolo, no te lo quita Dios a la fuerza. Dios es caballero. Si tú no le entregas eso, Señor, sí pasé por aquí y tú me trajiste, tú permitiste, Dios, que me hicieran lo que me hicieron. Alguien puede decir, oye, Dios permitió que me violaran. Sí. Pero Dios es tan malo. No. No entiendes que a lo mejor yo no hubiera podido sufrir una violación. Pero Dios sabe que sí, que tú sí podías haber aguantado esa violación. Por decir un pecado ¿verdad? Extremo o un dolor extremo. Oye, pero me robaron y secuestraron a mi hijo, a mi hija y la masacraron. Quizá yo no lo aguanto, pero tú sí. Y Dios permitió en su sabiduría, no en la tuya, no en la mía, en la sabiduría de Dios, Dios permitió que pasara lo que pasara en tu vida. Pero Dios sabía que acá, de este lado, al cabo de unos años, de unos meses, de unas semanas, Dios te estaba esperando con los brazos abiertos, esperándote confortar de todo el daño que sufriste. Miren cómo Dios le pagó aquí a José. Génesis 45:3. Y le dijo José a sus hermanos, ahí los tenía enfrente. Podía haberlos pateado, golpeado, insultado. Dice, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Ellos dijeron, oye, pues ¿qué no es este al que matamos? ¿Al que lo vendimos? ¿No es este? ¿El que pensamos que ya se había muerto? ¿Verdad? Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, me imagino que iban temblando. Y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese, de haberme vendido acá, porque para perseveración de la vida me envió Dios delante de vosotros. Y el versículo 6, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. O sea, Dios le dijo a José, tú tenías que aprender todo este sufrimiento y hacerles ver a tus hermanos que Dios te trajo con ese propósito. Dios permitió cada lágrima, cada momento que tú estabas sufriendo, Dios lo permitió. Cada azote que recibiste, Dios lo permitió.
Vamos a Deuteronomio 8. Ahí mismo otra vez en el texto, pero ahora vamos al versículo 1. Deuteronomio 8, 1. Dice, cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entres a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. 2. Y te acordarás otra vez. ¿Cómo se llama el libro de Deuteronomio? La repetición. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y esto es importante, solamente las pruebas muestran nuestros corazones, cómo están. Nuestro corazón es perverso, nuestra mente tiende a pensar solamente lo bueno y desechar lo malo. Es un diseño de sobrevivencia que nosotros tenemos para que no muramos y caigamos en angustia, y entonces nosotros tratamos de olvidar todo lo malo. Pero Dios nos dice, acuérdate para que no te olvides y para que veas que yo soy el que te levanto, no te olvides de dónde te saqué. Esto es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice en el versículo 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. La habéis conocido para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué Dios usa las pruebas? Para que nosotros nos demos cuenta que en dónde estamos mal. Si tú tuviste un examen en la escuela y te dice el maestro 6 de calificación, entonces, caray, yo pensé que lo había contestado todo bien. 6 de calificación, y entonces te da el maestro, te da el examen para que tú revises los errores que tuviste. Ok, en las cosas de Dios es igualito. Cuando tú estás en un problema y se te presenta aquella persona que te ofendió y Dios te lo pone, porque Dios es experto en la materia, y viene, ahí viene, este es el que te dije, este es. Y verdad, ahí viene. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sinvergüenza y bandido, te vas a morir y estoy orando a Dios para que te mate. O Señor, llévatelo o te lo mando. Porque así dijo una hermana el otro día: Señor, o te lo llevas o te lo mando. O sea, de que se moría, ¿no? Y entonces, no es broma eso. Y entonces Dios es experto. Y lo que está viendo Dios, está observando, está viéndote. Imagínate que está ahí. Dice en la Biblia que Dios está tan cerca de nosotros que podrías tocarlo. Está tan cerca, está ahí y te está observando a ver qué es lo que le vas a decir. ¿Qué es lo que le vas a decir? Y Dios lo trajo. A ver, vente para acá, vamos a ver qué cara pone mi hijo. Vente. Y trae a esa gente mala. A ver qué es lo que haces. Es el violador. Es el que me robó mi herencia. ¿Qué vas a hacer? Y Dios sabe que tú puedes pasar el examen o reprobarlo. Y el que no sabe si lo puede reprobar eres tú, hasta que tú no estás en la prueba. Y cuando estás en esa prueba es cuando te vas a dar cuenta que reprobaste. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte, Señor, y empiezas a reforzar esa área flaca de tu vida, empiezas a orar, ¿verdad? A levantar esas murallas, para que cuando Dios te vuelva a aplicar el examen, porque Dios vuelve a aplicar los exámenes, los aplica 1, 2, 3, 4, título de insuficiencia y a extraordinarios y no sé a cuántas cosas, pero de que Dios te aplique el examen, te lo va a volver a aplicar. Acuérdate, a Dios no se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque Dios te quiere graduar y subirte a otro nivel. Pero si tú no puedes
con los problemas de niño, ¿cómo quieres que Dios te confíe por lo que tú le estás pidiendo? Señor, quiero un negocio y no eres paciente y no usas bien tus dineros, ni siquiera das tu ofrenda. ¿Cómo quieres que Dios te dé y te prospere en un negocio? Entonces, ¿qué hace Dios? Te prueba. Es que no oigo la voz de Dios, pero has reprobado todos los exámenes y ahí está la voz de Dios. Ve cómo está tu carácter. Nada más tú no lo ves. Todos lo vemos. ¿No se ve cómo caminas? Eso lo decía hace rato, ¿verdad? ¿Cómo caminas? ¿Y cómo sonríes? ¿Qué sonrisa tan falsa? Y tú sabes que estás mal. ¿Y por qué no renuncias al pecado? ¿Por qué no te apartas para que Dios te bendiga? Dios no puede bendecir sin vergüenzas. Es imposible que Dios confíe un regalo a alguien que está chueco, porque no va a poder resistir con él. Se le va a subir. Se va a sentir el junior de Vida Nueva para el Mundo. Y después ni quien lo soporte. ¿Y qué hacemos con este? Pues aguántalo. Es el consentido del Señor. ¿Te imaginas? Y Dios no tiene consentidos. Dios tiene hijos. Y si hijos, herederos. Si es que padecemos con Él. Si tú no sufres la enseñanza, no puedes heredar. Y si por chiripa heredas, ¿sabes qué va a pasar con esa herencia? Te la echas. Te la acabas y la vas a destruir. Y si por casualidad te casas, te quieres casar y no estás tomado de la mano de Dios, vas a tronar en tu matrimonio. O lo que tú hagas. Y cuando llegues a la universidad y digas, ya llegué, y te graduaste de licenciada, de abogado, de doctor, de lo que tú querías, y si tú no tenías las bases bíblicas, te vas a perder. Vas a empezar a pensar otra vez, si eres doctor y no tenías a Cristo en tu corazón, y allá en la facultad te van a decir, venimos del chango. Bueno, ¿sabías tú que ya la enseñanza de que venimos del chango, ya los científicos ya no la dicen? Ya yo no sé por qué en las escuelas la siguen enseñando, porque ya se demostró que por medio del ADN y todos los ADNs, los miles o cientos o millones de ADNs que se han hecho a la humanidad en estos últimos años, todos indican, por ejemplo, si tú te haces una de ADN, sale de que eres quizá con descendencia de África, y vas a tener un cierto porcentaje de África, vas a tener otro porcentaje de asiático, ¿verdad? O de europeo si eres güerito y alto, ¿verdad? Y vas a tener ciertas, entonces saben y se van arrastrando los ADNs de las personas. ¿Y sabes dónde han llegado los científicos a saber de dónde viene la humanidad? De Irak. Y en Irak es donde Dios puso a la primera pareja en la faz de la tierra. El Edén estaba en Irak. Entonces ya los científicos dicen, pero como ellos son ateos, caray, sí es cierto, coincide. Y dicen, aquí está Dios, la Biblia. No, la Biblia no. Entonces oí otro comentario para desvirtuar, pues ya ahora ya no venimos del chango, ya eso es insostenible. Ahora dicen ellos, no, es que cayó un meteorito que venía de otro planeta y cayó en Irak, y ese meteorito venía en la vida humana. Caray, no les ganas. Ok, les dije yo, y si cayó otro meteorito, ¿sabes quién puso la vida en Irak? Dios. Dios la puso. Está comprobado también que los animales son más antiguos que los humanos. La Biblia lo dice. Pero no quieren hacerle caso a la Biblia. ¿Por qué? Porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ok, vamos a
a Génesis, ya leímos Génesis, vamos a Deuteronomio, estamos en Deuteronomio 8, ¿verdad? 8. Quedamos en el 3, ¿verdad? Y 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda boca que viene de Jehová, y vivirá el hombre. Versículo 4, tu vestido nunca se envejeció. Sobre ti ni tus pies se han hinchado en estos 40 años. Dime si no es cierto que Dios te ha sustentado de todo lo que necesitas. Un cristiano pegado de la mano del Señor nunca va a sufrir de falta de comida. Joven fui, dijo David, y envejecido no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Una cosa, si quieres anotar esto, una cosa es aprendizaje y otra cosa es memorizar. Es importante entender este punto. Son dos cosas muy diferentes y obviamente con diferentes resultados, y muchas personas lo confunden. Por ejemplo, memorizar, una persona puede memorizar como perico, sin aplicarlo, sin relacionarlo, o como ya hablamos, minimizándolo. O sea, ¿de qué sirvió lo que vivías si lo minimizas? Ay, hermano, yo no debería de haber sufrido esto, yo no debería haber pasado por ahí. Espérame, entonces, ¿tú me estás diciendo que Dios se equivocó? No, a lo mejor se descuidó. No, Dios permitió. Dios permitió. Oye, pero mi papá era un bandido conmigo y me discriminó, hasta me abusó. ¿Se equivocó Dios? No. El resultado del cerebro, o más bien como resulta el cerebro cuando alguien tiene un aprendizaje, algo que tiende a memorizarlo, así como una vivencia, Ay, pues una bonita vivencia. El cerebro tiende a borrarlo. Lo tiende a borrar. Por eso tú no recuerdas cosas que para ti fueron como sin importancia. Y tú digas, bueno, sufrí esto, pero lo tengo como sin importancia. Entonces tú has tratado de cubrirlo simplemente, pero está. Es un mecanismo que Dios permitió, que tiene para limpiar el cerebro y para que no se sature de tanta información. Y el cerebro desecha esa información inútil. Pero cuando una persona aprende con intensidad, no se olvida. No se olvida. Queda impactada nuestra mente y tienes que usar el método de repetirlo o simplemente valorarlo, que es cosa que muchas veces no hemos hecho. Y en ese caso será más difícil. Por ejemplo, si tú estás memorizando un texto de la Biblia, estás memorizando un capítulo, un versículo, y si tú este versículo lo aprendes como perico, se te va a olvidar mañana. Pero si tú este versículo dices, caray, este habla de mi vida, de cuando yo fui, cuando hice, cuando estoy mañana, o es una promesa, o es una profecía y estoy esperando en esta profecía, este versículo se te queda. O si dices, este versículo es para aquel, me lo voy a aprender de memoria para decírselo, no te lo vas a aprender, se te va a olvidar. Solamente cuando tú ocupas la palabra, las vivencias que tú tengas y las impregnas en ti, en verdaderamente lo que tú estás haciendo, es como se va a quedar en tu mente. Por eso dijo Jesús, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto lo dijo en Juan 8:3. ¿Y qué es discípulo? Discípulo es en el griego la palabra matetes. Matetes significa el que sigue a otro que conoce. Caso contrario, un fanático.
Los fanáticos de un artista lo siguen y no saben quién es. Por ejemplo, si a ti te dicen, oye, qué fanático, andas con tu Biblia. No soy fanático, dile. ¿Sabes qué? Yo sigo a alguien que conoces y tú sigues al dios Baco, al dios del vino. Y tú sigues a la diosa Diana del sexo. Y tú puedes seguir sí, pero nosotros sabemos a quién seguimos. ¿Por qué? Porque tenemos esa revelación de parte de Dios. Y un fanático jamás sabe a quién sigue. En 2 Corintios 6, con este terminamos. 2 Corintios 6. Aquí Pablo resume cómo debe de ser nuestra vida. Cómo debe ser nuestra vida. Él entendió el sufrimiento y por dónde Dios lo había sacado. Y dice Pablo, 2 Corintios 6, 3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. O sea, no da ocasión para que las personas tropiecen. Tropiezo es como darles que pequen o que les... Si tú tienes un testimonio que tú sabes que a esa persona le va a ofender, ni para qué se lo digas. Sé sabio. Sé sabio. Si tú eras asesino a sueldo y esa persona tiene delirio de persecución y tú le dices, ay, Dios me sacó de homicidio, y tú le dices eso y ¿sabes cómo te va a ver? Te va a ver con cara de delincuente. Entonces por eso Pablo dijo, no damos ocasión de tropiezo a nadie. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros en Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero verdaderos, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos. O sea, Pablo se enfoca totalmente al sufrimiento que nosotros debemos de tener en este momento. Y cuando tú tienes que resaltar lo que tú eres, ¿sabes qué? Yo soporto lo que estoy soportando porque tengo a Cristo en mi corazón. Y cuando tú dices, son esas palabras, permíteme la palabra, mágicas, para otra persona, y va a decir, ¿cómo? Tú soportas, y tu papá, tu mamá están tendidas ahí, están muriendo, y tú estás en paz. ¿Cómo le haces? En ese momento tú puedes dar testimonio a otra persona de quién está en tu corazón. Pero si tú no te convences a ti mismo de lo que tú estás sufriendo, de lo que estás padeciendo, ¿cómo vas a poder impactar el corazón de las demás personas? Es imposible. Si tú no te alcanzas a convencer a ti mismo, ¿cómo vas a poder convencer a los demás? Tienes que estar convencido de lo que tú estás padeciendo. Dios tiene el control. Estás en un examen, estás en una prueba. Y cuando tú pases esta prueba, este examen, tú no te olvides de dónde te sacó Dios. Si nosotros recordamos a Jesús y volvemos al punto con Jesús, Jesús estaba en la cruz. La Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que Él estaba pensando en tu nombre. La Biblia dice que Él estaba en la cruz reconciliando al mundo con Dios. Él estaba en la cruz. Esa fue su misión, reconciliar. ¿Y quién es? Pues la iglesia. ¿Quién es? Nosotros. ¿Quién es? Tú y yo. Dios estaba en la cruz y todo lo que Él estaba haciendo y resistiendo, decía, lo resisto porque voy a salvar a mi hermana.
porque y le picaban con de verdad en las costillas con una lanza, y voy a salvar a mi hermanito, y voy a salvar a mi hermanito. Yo me voy a entregar por ellos, porque ellos son mis amados, ellos son mis hermanos, y yo vengo a rescatarlos. Igual que José lo hizo, Jesús lo quiere hacer contigo, solamente que si tú le reconoces como tu Señor y como tu Salvador. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo y no desmayó. Aquel que dio su vida por nosotros y cuando murió, dice la Biblia que se rasgó el velo. Eso quiere decir que Cristo murió. La Biblia dice: rasgar vuestros corazones y vuestro vestido y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Tú eres Dios, un Dios sensible, que te apiadas de nosotros. ¿Sabes tú, Dios, que cuando pones un castigo en nuestras vidas, hemos de sufrir, hemos de llorar, a veces hasta con gotitas de sangre, pero va a hacer Dios todo lo necesario para que tú no te pierdas, para que vengas al Señor? Dios usa el método de la palabra y Dios usa el método de la aflicción y el dolor. Así como un buen pastor quiebra la pata a sus ovejas que brincan de corral en corral, así Dios, como buen pastor, puede quebrarte la pata para que no vayas donde no tienes que ir. Es Dios quien te va a cuidar, es Dios quien te va a sustentar, pero no es como tú piensas, es como Dios manda. Y la Biblia dice: y que si invocáis como Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducirnos con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de esta vana manera de vivir. Dice la Biblia que ya Dios te dio todo para que vivas feliz. Ya no te hace falta nada más que creer que Jesús murió por ti. Ya no necesitas algo más. Pedro dijo que como si alguna cosa vana aconteciese en tu vida, o como alguna cosa extraña. No aconteció nada extraño. Dios permitió lo que tú estás padeciendo. Ahora Dios quiere ponerse a cuentas contigo y que tú lo hagas con Él. Y tienes que decirle: perdóname, Dios, te he fallado. Una y otra vez, Dios, te he fallado, perdóname. Dame fuerza. Voy a levantarme, Dios. En este momento quiero levantarme y quiero que me ayudes. Sé que no puedo solo. Sé que te necesito. Ayúdame, Dios. Quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Y sé, y que quede consciente en mi mente de que tú, Señor, moriste en la cruz y que también resucitaste de los muertos para que donde tú estés, yo también esté. Te pido, Dios, todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor.